preguntando. La verdad que buen nivel de trabajos prácticos. Así que ahora cuando mañana me ponga a corregir los de Café Cabrales, seguramente va a pasar lo mismo. Ya estuve mirando uno o dos recién. Vi que hay 31. De todas maneras, tenían plazo. Insisto, el plazo es para organizarnos nosotros. Pero bueno, porque generalmente con el trabajo particular que uno tiene y demás, bueno, tiene que ir adaptándose a estas metodologías. La educación virtual no me traslado hacia allá, pero tenemos que estar presentes todos los días un ratito, por lo menos. Porque en mi metodología también en las otras materias, por ejemplo, administración que doy acá, que la daba de manera presencial, el trabajo práctico lo corregimos al final de la clase, entre todos, cosa que es muy difícil por ahí virtualmente, porque somos 50 personas. No hay problema, Anabela, escuchar la clase con auriculares ahí en el trabajo, así no molestamos tampoco. No es necesario hablar, ¿sí? Porque nos mantenemos todos con el micrófono silenciado por los ruidos y nos manejamos a través del chat en consultas, como hiciste recién. No hay problema. Bueno, somos 15, salvo que el 1 de mayo haya tenido arrastre y bueno, ahí se juntan más personas. Ahí entra alguien más. Pero así no arrancamos y falta gente. Daniel. Bueno, ya son 10 minutitos, ya podemos. Ahí se enganchó otro. Ya podemos ir probando. Bueno. Ahora, el que no se ve ahora, que veo a varios acá, soy yo, pero bueno, no importa. La idea no es que me vean a mí, sino que me escuchen y vean la filmina, así que ahora vamos a hacer una prueba. Ah, Daniela Soledad. Bueno, pobre, acá escracho a todos con el segundo nombre. Daniela, seguramente tu trabajo es el único que no pude abrir. Pensaba reenviárselo a la profesora, porque está en un formato docx, no sé, no lo pude abrir. Hubo uno que sí pude abrir, que estaba en el mismo formato. Quizá mi compu es viejita y mi Office también es viejito. Quizá por eso lo tengo en el mail, me lo voy a anotar acá de mandárselo a la profe. Ahí hay alguien que me pide permiso para entrar. Daniela. Bueno, ahí están ingresando. Vamos a ir probando. Otra más que se unió, recién somos 21. Bueno, a ver, vamos a ir probando. Por ahí éramos poquitos, éramos 8 cuando yo les dije que por ahí era mejor que tengan la cámara de ustedes apagada para la presentación de la filmina. ¿Sí? Yo ahora voy a poner la filmina. Vamos a poner la filmina. A ver si ustedes la ven.
Ahí ustedes están viendo, necesito que me contesten, alguno, por todos, si están viendo la filmina y me escuchan a mí. Perfecto, estás presentando para todos. Perfecto. Bien. Ah, mira, me saltan alertas así del Meet. Bueno, chicos, vamos a arrancar, ¿sí? Con la unidad de hoy, que tiene que ver con comportamiento organizacional, que por suerte la bibliografía es más corta. Reitero para todos lo que le dije al comienzo cuando éramos poquitos. Si hay algún problema lo vamos a solucionar en cuanto a que alguien no lo puede ver. Acá me estoy anotando mostrar. Es un archivito, un PDF de Mintzberg que habla sobre las estructuras de la organización, el que tienen que leer. Y además le subí otro que es un artículo de una revista que habla sobre el estudio que hace Mintzberg de las organizaciones y lo complementa por ahí con alguna explicación un poquito más de entrevista periodística que les ayuda a por ahí confirmar lo que ustedes están razonando al leer la bibliografía. Además, recién terminé de componer las filminas, así que las voy a subir, que también mis filminas son una guía de la bibliografía. Tienen todo subido ahí. Lo que vamos a ver hoy va vinculado con los ejes centrales de la unidad, de las unidades anteriores, ¿sí? Recuerden el concepto de organización, ¿sí? Unidades sociales integradas por personas que se constituyen deliberadamente en busca de un objetivo común y que forman parte de una organización, digamos, las personas que integran las organizaciones. Ahí se van agregando otras personas, les pido el micrófono en silencio. Bien, lo que tenemos que tener presente entonces, que son ejes de las unidades anteriores, cuando hablábamos de la organización como sistema abierto, que tiene intercambio con el contexto, ¿sí? Que envía materia y recibe materia del medio, y a su vez hablábamos de cómo se componía hacia adentro la organización con sus subsistemas, ¿sí? De valores, psicosocial, técnico, el administrativo, digamos, cómo está conformada hacia adentro la organización para desempeñarse dentro de un contexto, y hablábamos del ambiente específico, inmediato, directo, cercano, ese ambiente con el cual yo tenía operaciones cotidianas que permitían desarrollar mi trabajo, digamos, como organización, desarrollar mi producto, prestar mi servicio, cumplir con mis objetivos. Y un ambiente más general, macroambiente, definido de distintas maneras, pero que tenía que ver con que alguna modificación en ese ambiente, en un componente de ese ambiente, generaba en cascada modificaciones en los componentes del ambiente específico y en las organizaciones. Generalmente afectaban a todas las organizaciones. Eso respecto de el ambiente y el contexto donde se desenvuelve la organización, ¿sí? La organización hacia adentro y el contexto en el que se desenvuelve. Luego, con la otra unidad fuimos viendo cuál era la esencia de la organización, lo que motivaba a la gente a desarrollar sus capacidades y que las empresas puedan cumplir con lo que definíamos, su visión, misión, objetivos. Bien, entonces es como que estábamos definiendo la ideología
la ideología, los valores centrales, la visión de la organización. Y hoy lo que vamos a ver tiene que ver con darle forma ya un poco más definidamente a la organización, a esa estructura que uno imagina cuando hablamos de organización, que es el triángulo, ¿sí? La jerarquía, las líneas jerárquicas de dueños, gerentes y operarios, esa estructura básica que nos imaginamos, y a la cual Misberg, como tanta otra bibliografía, define el concepto de estructura como la suma total de las formas en que un trabajo es dividido en diferentes tareas y luego es lograda la coordinación entre dichas tareas. A ver, esto es, cuando nosotros vemos un organigrama de una organización, vemos diferentes áreas, ¿sí? Esa es la forma en que se divide el trabajo, ¿sí? La estructura consiste en eso, en dividir el trabajo en distintas áreas para que luego encontrar un mecanismo que las coordine, el trabajo que hace cada una de ellas, que las coordine para un buen funcionamiento. Un funcionamiento que me ayude a cumplir con los objetivos y que yo pueda terminar de desarrollar el producto que estoy elaborando o el servicio que estoy prestando. Ese es la idea de estructura. Yo por ahí vuelvo al Meet por si alguno me hace alguna consulta o demás. Bien. Entonces, con el concepto de estructura, a través del tiempo tuvo diferentes avances, ¿sí? Al principio siempre se hablaba o creía que había una única forma de diseñar una estructura, que generalmente por ahí consistía en el triangulito de 3 partes, dirección, gerencia media y operarios, y que había solo una forma, una forma de diseñar la organización. Y las otras eran incorrectas. Entonces había siempre una mejor forma. Esto es muy primitivo, muy primario, y cuando empezaron a estudiar la estructura, se empezaron a dar cuenta de que todas las organizaciones eran distintas, se organizaban de manera distinta en base a su trabajo, a su búsqueda de objetivo, a su estructura o a lo que definíamos como misión, que era definir el negocio de la organización. ¿Sí? La estructura dependía entonces del tamaño, de la edad, del sistema productivo, del objetivo que buscaba, de a qué se dedicaba. Entonces debía reflejar la situación de la organización. Por eso se fue a un modelo de todo depende del negocio en el cual se desenvuelva la organización. Entonces, ahí empezaron a reconocer que no había una única forma de diseñar una estructura, sino que había varias, que cada una era distinta de acuerdo a cómo se desarrolla en busca de su objetivo. Pero continuaron con el estudio y también se fueron dando cuenta que este modelo de todo depende de, que definía más que nada la misión de la organización, era limitado para determinar la forma de una organización, la estructura de una organización. ¿Por qué? Bueno, habíamos visto en la clase anterior, cuando hablábamos de misión y de visión, que había una parte que mantenía fija y la misión podía cambiar para adaptarse a los nuevos contextos. Entonces era limitado. Yo tenía que cambiar mi estructura si mi contexto cambiaba. Entonces, no había, digamos, esa estructura tenía que ser dinámica, por lo cual entra el modelo de configuraciones. Este modelo de configuraciones sostiene que la estructura no se elige, es decir, no hay 10 tipos de estructura y yo voy a agarrar uno de acuerdo al negocio que voy a realizar, sino que
es una estructura que se va formando y que es dinámica y que puede cambiar de un tiempo a otro, de acuerdo a lo que vamos a ver que se llaman impulsos, y que activan estos mecanismos de coordinación a través de los cuales se le da forma a la estructura. Recuerden que en el concepto de estructura hablamos de coordinación. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy diseñando mi estructura, aparecen distintos mecanismos de coordinación que vamos a ver ahora más adelante y que le dan forma a la estructura, o más achatada, sin línea media, por ejemplo, o más estirada horizontalmente, depende para dónde va el impulso y qué mecanismo de coordinación utilizo, va a tener forma la estructura. Entonces, el modelo de configuración dice que la estructura se configura o se va tomando forma a través de mecanismos de coordinación, que son los que vamos a ver ahora más adelante. ¿Sí? Yo las paso así a la filmina porque voy volviendo y demás. A ver si alguno tiene alguna pregunta. Ahí se me fueron. No, bien. Seguimos entonces. Hablaba de mecanismos de coordinación y de la estructura de la organización. La estructura de la organización aquí la vemos. El triangulito del cual hablaba yo, que es algo común que nos imaginamos todos cuando hablamos de una organización, nos imaginamos un organigrama que tiene un ápice estratégico, que sería la alta gerencia, la dirección, que tiene jerarquía de autoridad hacia abajo, una línea media, donde generalmente hay directivos, gerentes y demás, y el núcleo de operaciones, donde está la base operativa, los operarios de una organización. Pero también vamos a ver, como dice el título, hay 6 partes básicas en una organización, que a veces pueden estar y a veces no pueden estar. No necesariamente están todas, ni tampoco necesariamente hay una sola. La tecnoestructura, que ahora vamos a definir, el staff de apoyo y la ideología que abarca toda la organización. Las vamos a ir viendo una por una. Primeramente, acá les pongo para que recordemos, el núcleo operativo que se encuentra en la base de la organización son las personas que realizan el trabajo básico de fabricación del producto o las personas que prestan el servicio al cual nos dedicamos. ¿Sí? Los operarios. ¿Qué hacen ellos? Bueno, entre otras cosas, tratan de asegurar que los insumos estén disponibles para la producción. Esto podría ser identificado a través de, por ejemplo, un área de depósito, que se asegure que esté el stock mínimo para la producción de algún producto o también para la prestación de algún servicio. A ver, si yo soy una empresa de prestación de servicio de Internet, mínimamente tengo que tener módem, cables, herramientas, todos los insumos necesarios para poder proveer si alguien llama para que se le conecte el servicio. O el depósito tiene que proveer al área de soporte técnico por si hay algún reclamo y hay que ir a solucionarlo. Entonces, eso hace el núcleo operativo, aseguran los insumos, transforman dichos insumos y distribuyen las producciones. También por ahí distribuyen las producciones a alguna empresa o cualquier empresa que tenga algún servicio de logística. O como el servicio técnico que hablábamos recién del proveedor de Internet. Distribuye su producción. ¿Cuál es su producción? Soporte técnico a los clientes. Y caja negra es lo de transforman dichos insumos. Yo lo puse ahí para no olvidarme, digamos, la transformación de los insumos es todo ese proceso que se da, que se llama caja negra, que es donde los insumos ingresan y salen en forma de producto, la producción propia. Generalmente hay áreas de
eh, a ver, fabricación de algún vehículo. Bueno, hay toda una línea de ensamble de cada unidad y van formando el auto y van pasando por distintas áreas hasta llegar al ensamblado de las partes finales. Esa sería la caja negra de producción. Otra parte de la organización, acá arriba, en la cima, centralizando todo, es el ápice estratégico, que son administradores de tiempo completo. Generalmente los dueños de una organización, o la dirección y demás, todo el tiempo están administrando. Son personas encargadas de la administración general de la organización, ¿sí? Acá podemos ubicar lo que vimos en las clases anteriores de la narración de la visión, de la planificación estratégica, ¿sí? De los planes políticos, ¿sí? Todos los que se daban en la alta dirección. Y son los encargados de que la organización cumpla con sus responsabilidades. Bueno, y acá un poco lo que les decía recién. Generalmente tienen en cuenta toda la organización, son los que administran los recursos, por más de que haya otras áreas intermedias, administran los recursos económicos, humanos, desarrollan las estrategias, los planes estratégicos, y generalmente también son los portavoces o los que se relacionan con el contexto, son los representantes de la organización con el afuera. Otra parte de la organización es la línea media, que la línea media a su vez puede ser de mayor jerarquía o de menor jerarquía. Digamos. Dentro de lo que es la línea media hay diferentes tipos de autoridad. ¿Y quiénes son? Bueno, son los gerentes, los administradores. A medida que la organización va creciendo en complejidad, un negocio se va desarrollando y va creciendo, necesita cierta delegación de autoridad y se va conformando y se va estirando hacia arriba la organización, creando una línea media entre el ápice estratégico y el núcleo operativo. Son los gerentes, que son soporte del ápice estratégico con jerarquía de autoridad media y surgen con el crecimiento de las organizaciones. Bien. Vamos hasta ahí. Bien. Seguimos. Línea media. Bueno. Staff y tecnoestructura. Vamos a ver primero el staff. De este lado de la organización. De la estructura. El staff tenemos que tener en claro que son unidades especializadas que prestan servicios. ¿Sí? La clave está en que prestan servicios indirectos a la organización. Están por fuera de la estructura de autoridad y dan soporte, puede ser soporte legal, económico, de recursos humanos o sistema de logística, call center, correos, ¿sí? Prestan servicios a la organización. En la parte de asesoría, por ahí elaboran documentos y los ponen a consideración del ápice estratégico para que tome la decisión. ¿Sí? Entonces, la parte central de staff es que presta servicios indirectos. Después vamos a ver cómo cada una de estas partes está relacionada con los mecanismos de coordinación. Y a lo último vamos a ver un resumen donde vinculamos lo que vamos a ver, el diseño de estructura, la configuración y cuáles son las partes claves, los impulsos claves en cuanto a la parte de la organización, al mecanismo de coordinación, que ahora sigue, y al nivel de centralización o descentralización de autoridad. Me adelanto. Bien, la otra parte, la tecnoestructura,
¿sí? Para diferenciarla del staff, lo que tenemos que tener en cuenta es que son grupos de personas que dotan de procedimientos estandarizados, ¿sí? Procedimientos estandarizados al proceso de producción. Normalizan el trabajo a medida que la organización se vuelve más compleja. Son grupos de personas que estandarizan o le dan normas al procedimiento de trabajo, a los procesos. Por eso la palabra estandarización, que, digamos, comprende un poco el concepto de la estandarización, tiene que ver con saber cuántos productos o qué capacidad de prestación de servicio tengo yo de acuerdo a los recursos que dispongo y en un tiempo determinado. Es decir, cuántas computadoras puedo fabricar en una hora de acuerdo a los insumos para la producción que tengo, ¿no? Estandarizar la producción. ¿Esto qué permite? Activar los mecanismos de control. Yo sé que en una hora tengo que fabricar 2 computadoras de acuerdo a los recursos que tengo. Lo controlo. Pasó una hora, ¿fabriqué 2 computadoras? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y ahí entran los mecanismos de corrección. Y también da soporte, a ver, ahí hay algún ruidito. También da soporte, ¿no? Bien, venimos bien. También da soporte para la planeación estratégica. Controla, más que nada, que la planeación estratégica definida por el ápice estratégico se vaya desarrollando de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante, estandarización de resultados, que serían un poco los mecanismos de control. La clase de hoy es toda así, conceptos, conceptos y conceptos. Pero bueno. Bien, tecnoestructura. Nos queda, ya vimos estas 5, nos queda la ideología que va vinculada con la visión de la organización, con la parte de la visión que no se modificaba, ¿sí? Con el valor central, con la razón de ser de la organización. Y está muy vinculada con la estandarización de normas, con normas de disciplina, de adoctrinamiento y de que la gente se comprometa con las creencias de la organización. Cuando uno se nota o se visualiza comprometido con las creencias y tradiciones de la organización, es aceptado para formar parte de la organización. Esto tiene mucho que ver con las corrientes religiosas, por ejemplo. Los miembros son aceptados una vez que han sido adoctrinados en las creencias. Y abarca a toda la organización. Para ejemplificar, la bibliografía tiene aquí la estructura, el diseño de la estructura, una estructura clásica, una estructura mecánica, que ahora vamos a ver, donde le pone nombre a la tecnoestructura, le pone nombre al staff y al ápice estratégico, a la línea media y a la base operativa. Uno se imagina en el ápice estratégico a una comisión directiva, un director general, un director ejecutivo, un presidente, los que forman parte de la alta dirección. Luego tiene la línea media, como yo les decía, puede ir bajando en jerarquía, en escalafones, digamos, ser un subdirector, un gerente, un subdirector de producción, un subdirector de mercado, o gerente general, luego gerente de cada una de las áreas, gerente de planta, gerente regional de ventas, gerente de producción. Bien. Y ya más casi entrando al nivel del núcleo operativo,
los jefes de planta, jefe de grupo. Acá gerente distrital, porque ya vamos a ver que hay una configuración que tiene como divisiones o estructuras independientes aquí en el núcleo operativo. Y ya en el núcleo operativo las áreas de relación directa con el afuera, con los clientes, con los proveedores, ¿sí? Y acá la diferencia entre la tecnoestructura y el staff de apoyo es que brindan servicios de asesoramiento legal, de relaciones industriales, de nómina o de personal, de comedor, correspondencia. Y la tecnoestructura es algo más de estandarización de habilidades, de capacidades, de resultados, de planeación estratégica, de controlar, de programar la producción, estandarización de proceso, estudio de trabajo. Bien. Y cuando uno esto, lo que trata de asemejar es lo que nosotros vemos en un organigrama común. ¿Ven? Acá es como que el organigrama que nosotros vemos en cualquiera de las empresas que conocemos, de alguna manera, para un lado, para el otro y hacia abajo, va tomando forma la estructura del mismo. Bien, con el tema de las partes de la organización venimos bien. Bárbaro. Ya somos un poco más de personas. Continuamos entonces con la otra parte de la definición de estructura. Acá estamos dividiendo las partes, ¿sí? Dividimos las partes o dividimos en la tarea. Cuando hablamos de el concepto de estructura, estamos en la parte de división del trabajo. En diferentes tareas, ¿sí? El trabajo es dividido en distintas tareas, en distintas áreas, que se ubican en distintas partes de la organización. Ahora lo que vamos a ver es los mecanismos a través de los cuales coordinamos esas tareas. Bien. Por eso les decía que, por eso volvía a la definición de estructura. Porque le damos forma a la estructura a través de esos mecanismos de coordinación que definen lo que vamos a ver también, impulso. ¿Qué área tiene más impulso que otra? Y vamos a ver que la estructura de la organización o se va tornando más para este lado, o más para este lado, o más para arriba, o más para abajo. Ya lo vamos a ver. Mecanismos de coordinación. 6 mecanismos de coordinación. Adaptación mutua. La adaptación mutua. Acá vemos el dibujito, vemos una línea de operario a operario. ¿Qué quiere decir adaptación mutua? Logra la coordinación del trabajo mediante la comunicación informal. Las personas interactúan entre sí y se organizan. Acá no está recibiendo órdenes de nadie el núcleo operativo, sino que en base a lo que tiene que hacer, charlan informalmente las distintas áreas y se organizan. Por ejemplo, la bibliografía habla del ejemplo de remar en una canoa de paseo 2 personas. Una se adapta a la otra, charlando, se adapta y van remando. Otro ejemplo más, ya que se me puede ocurrir, directamente relacionado con las organizaciones, es como veíamos recién, las distintas áreas del núcleo operativo, como hablábamos recién con la empresa de computadora o de servicio de internet. Bueno, las distintas áreas van a estar en coordinación y se van a adaptar mutuamente. Digamos, si está faltando algún stock, ya se informa al servicio de ventas, entonces ya sabe que tiene que ofrecer el producto con una demora.
o si el servicio técnico tiene la agenda completa, el control de agenda ya le va a ir diciendo y van a ir programando las visitas técnicas para más adelante. Digamos, esas charlas informales y cotidianas que no requieren de una decisión estratégica o de una decisión de la línea media, sino que se soluciona entre las áreas adaptando el trabajo de acuerdo a los insumos que dispongan. Bien. Otro mecanismo de coordinación, más clásico, la supervisión directa. Una persona coordina dando órdenes a otras. Requiere de un líder, un liderazgo, que a través de instrucciones coordina el trabajo. Acá vemos que son decisiones de la línea central o de la línea media hacia los operarios, decisiones estratégicas, instrucciones estratégicas. Continuando con el ejemplo, la bibliografía dice, bueno, no es lo mismo 2 personas paseando en una canoa que un equipo de canoeros compitiendo. Vieron que hay uno que va mirando para hacia el otro lado y coordinando el trabajo de los otros, le va dando indicaciones. O es muy visual en los equipos de fútbol o equipos de distintas disciplinas donde hay un capitán que va acomodando el equipo, diciendo cuándo atacar, cuándo defender, corramos el equipo más para la derecha, digamos, distintas órdenes directas de un líder de equipo. Bien, seguimos. La supervisión directa en alguna empresa será de una planificación estratégica de una meta audaz y va descendiendo con los planes. ¿Se acuerdan el plan político? Que después está la línea media que toma ese plan político y le da forma para poder llevar adelante el cumplimiento del objetivo y ahí darán las instrucciones de lo que cada área debe realizar. Bien, y acá esas son 2 formas de 2 mecanismos de coordinación, la adaptación mutua y la supervisión directa. Ahora lo que siguen son 4 formas, 4 mecanismos de coordinación que tienen que ver con el concepto que hablábamos recién de estandarización, que yo le decía que tenía que ver con los recursos que disponemos y lo que podemos hacer en un determinado tiempo con esos recursos, como estandarizar el trabajo. Entonces aparecen distintos mecanismos de coordinación a través de la estandarización. Uno de ellos es la estandarización del proceso de trabajo. Y por eso salen de la tecnoestructura. Vieron que habíamos dicho que la parte que diferenciaba la tecnoestructura era la estandarización y el staff era un asesoramiento o servicios indirectos. La estandarización del proceso de trabajo consiste en la programación del contenido del trabajo. Los pasos que debemos hacer, los procedimientos que debemos seguir para dar cumplimiento a la tarea. Por eso sale una norma para cada área, una norma para cada puesto de trabajo, una manera de proceder. ¿Sí? Esto es común o ejemplificador por ejemplo, cuando compramos algún producto, nos los envían o nos los dan y los llevamos a casa y cuando lo abrimos, lo tenemos que armar. ¿Cómo hacemos para armarlo? Bueno, vamos leyendo el manual, cómo se ensamblan las partes, entonces vendríamos a cumplir con una estandarización de proceso de trabajo. Me dicen los pasos a seguir para que yo pueda ensamblar el producto que compré. Eso es estandarización de trabajo, determinar los pasos que debo realizar. Programan el trabajo, acá en la tecnoestructura, delinean el trabajo cómo debe ser realizado y luego la parte operativa lo ejecuta en forma coordinada. Otro mecanismo de estandarización o mecanismo de
Mecanismo de coordinación a través de la estandarización es por resultados. Contrariamente a lo que decíamos recién. Recién decíamos que a cada operario le decíamos cómo debía proceder para elaborar el producto o prestar el servicio. Ahora la estandarización de resultados tiene que ver más con un control, con un mecanismo de control, si se quiere, porque especifica lo que yo quiero obtener, entendiendo que el accionar de los operadores ya está predeterminado, ya saben lo que tienen que hacer. Entonces yo le doy la orden de los resultados que quiero. Y los operarios se organizan, quizá aplicando adaptación mutua, porque no es que, como les decía antes, una organización tiene un diseño de estructura con un único método de coordinación y con 3 partes, digamos. Es dinámica, se va modificando y son simultáneos. Tienen más de un mecanismo de coordinación entre las distintas áreas. ¿Sí? Entonces, algún mecanismo de estandarización de resultados puede ser que la orden de la tecnoestructura sea, por ejemplo, la colocación de algunos, o fabricación de algunos carteles de ruta, por ejemplo. Entonces habrá un área que se dedica a hacer los postes, otro que se dedica a hacer las chapas, pero los postes tienen que estar ya predeterminados dónde van los agujeros, dónde van a ir los tornillos, y la chapa también tiene que estar predeterminada dónde van los agujeros, de manera que cuando yo coloque la chapa en esos postes coincida. Ya está predeterminado el resultado, no tiene que fallar. A eso se refiere la estandarización por resultados. Por ahí es más difícil de ver en alguna planificación de cuánto quiero aumentar las ventas, por ejemplo, en una empresa. Yo determino cuánto. Ahora, esa supervisión va a ir más hacia la línea media y la línea media va a ser la que le dé los objetivos esperados a la parte operativa. Hay que aumentar las ventas. Bueno, habrá que aplicar más marketing, habrá que salir con mayor contacto a los clientes, distintas estrategias que me ayuden a cumplir con el resultado que se estandarizó. Bien, algo que por ahí resulta confuso y que tenemos que tener en cuenta que es fuera de la organización de la estructura, la estandarización de las habilidades, de las capacidades, la formación de las personas. Consiste en capacitar, formar a los trabajadores para que luego apliquen su conocimiento en el trabajo. Pero ese proceso de formación del trabajador se da fuera de la organización. Generalmente las universidades, los institutos de formación, todo lo que nutre de capacidades a una persona para que luego las aplique en la organización. En cualquier área, ahí va la parte operativa, pero también puede ir aquí, en la línea media, o en cualquiera de las partes de la organización. La estandarización por habilidades es, por ejemplo, un administrador, un contador, alguien que se forma aquí y luego ingresa a una gerencia media, a un ápice estratégico, a aplicar su conocimiento. Desarrolla sus estrategias para hacer crecer a la organización y la lleva adelante. O, por ejemplo, la bibliografía habla más gráficamente de un médico y un cirujano. En una organización, puede ser un hospital, una clínica, el médico y el cirujano se encuentran en el núcleo operativo
en el quirófano para operar a una persona. Y no sé, cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí? El anestesista sabe cuánta anestesia tiene que aplicar y el médico que opera sabe cuándo debe intervenir. Bien, están tocando timbre acá en el consultorio, pero continuamos. ¿Venimos bien? ¿Sí? No veo ningún chat. Bárbaro. Juliana. Bueno, continuamos. A ver. Bien. Bien, seguimos con los mecanismos. Nos queda la estandarización de normas. La estandarización de normas generalmente tiene que ver con las reglas laborales, ¿sí? Los convenios colectivos de trabajo, el adoctrinamiento, de alguna manera, esa palabra es media restrictiva, pero tiene que ver con la disciplina que uno tiene que desarrollar dentro de la organización, las normas a cumplir dentro de la organización. Uno cuando entra a un ámbito de trabajo, a una organización, sabe cuáles son las normas que debe cumplir. Los horarios de entrada, los horarios de salida, la vestimenta, todo un cumplimiento de normas que también van de la mano con la ideología de la organización y que uno las tiene que hacer propias. Bien. Bien. Y por último, llegamos a las configuraciones. Ya vimos las partes y ya vimos los mecanismos de coordinación. Entonces, conjugando esos dos conceptos, esas dos componentes de la organización, es que surgen estos impulsos que hablábamos al principio, que dan forma a la organización. El impulso son todas estas flechitas que vemos, que van o para dentro de la organización o para afuera, ¿sí? O la tiran para abajo, la achatan en la línea jerárquica, o la tiran para arriba y la hacen más alta en la línea jerárquica. La tiran para un costado o la tiran para el otro, ¿sí? Va tomando distintas formas de acuerdo a estos impulsos que se lo dan las partes y los mecanismos de coordinación que estuvimos viendo recién. Ahora, cuando vayamos explicando cada una de las configuraciones, vamos a ver que esta estructura ideal va modificándose. Arrancamos por la más sencilla, generalmente en organizaciones recién formadas, nuevas, ven que es chata. Hay un ápice estratégico y un núcleo operativo. Hay dos partes. Y es hacia arriba porque hay pocos empleados y una línea jerárquica central y el núcleo operativo. Estas son las organizaciones de estructura sencilla, se les llama organización empresarial, generalmente organizaciones nuevas, que operan en entornos dinámicos, por lo que la estructura debe ser flexible. Se debe adaptar de acuerdo al contexto en el cual está compitiendo con otras burocracias o con otras organizaciones más grandes que por ahí no tienen esa capacidad de adaptación que empresas nuevas, modernas y con estructuras pequeñas tienen. Generalmente son controladas por sus dueños y tienen gran potencial de crecimiento, que es lo que va a hacer que la organización tenga impulso hacia arriba y hacia los costados. A medida que la organización vaya creciendo, se van a ir agregando niveles jerárquicos y va a pasar a otra configuración. Y va a ir creciendo en nivel operativo, se va a ir ensanchando y va a pasar a otra configuración. Las configuraciones son dinámicas. Y también es al revés, digamos, organizaciones grandes
por ahí en momentos de crisis, se tiran hacia la organización empresarial, es decir, se achican en su estructura jerárquica para que los dueños centralicen más la decisión. Esa sería la estructura empresarial, generalmente al inicio de la vida de una organización. La clásica organización máquina, la de Taylor o Henry Ford, la organización hija de la revolución industrial. Requiere una gran tecnoestructura para diseñar y sostener su estandarización. ¿Por qué? En la época de la revolución industrial se especializaron mucho los puestos de trabajo y se volvieron altamente especializados y estandarizados. Había mucha programación del trabajo en la tecnoestructura que decía cómo se debía producir y también una amplia línea media de control que controlaba la ejecución de ese trabajo y centralización en la toma de decisiones. También un área de recursos humanos para uno podría entender en ese entonces, contratación de los operarios especializados o que se podían especializar y formación de los empleados. La tecnoestructura formalizaba el proceso de producción y planeaba las acciones. La línea media decía que daba las órdenes jerárquicas y controlaba. Y el ápice estratégico generalmente tenía gran poder de centralización en la toma de decisiones. Ahora vamos a formas más cambiantes o formas más con mayor impulso del mercado. La organización profesional. Acá miren cómo cambió. Es chata, pero hay un gran staff de apoyo. Un gran staff de apoyo. ¿Por qué? Estaba escuchando la puerta del consultorio. A ver, ¿cómo venimos? Yo me tengo que venir al consultorio porque acá me conecto a la red de internet directamente, que era lo que fallaba. Bien, bueno, me alegro. Seguimos entonces, que ya queda poquito. Acá está. Ahí. Bueno, vieron acá cómo se modifica el diseño de la estructura. Es chato y tiene un gran staff de apoyo. ¿Por qué? Porque se estandariza en las habilidades más que en los resultados y en el proceso de trabajo, que sería estandarización aquí. Se estandarizan las habilidades. ¿Cuáles son las habilidades? Los profesionales. ¿Dónde se formaban los profesionales? Afuera de la estructura, ¿sí? ¿Te acuerdan que se formaban afuera y aplicaban su conocimiento aquí? Entonces, los profesionales no están integrados y, digamos, acá dice, predomina el impulso hacia la profesionalización. El staff de apoyo debe prestar servicio indirecto a estos profesionales que vienen a desarrollar su trabajo acá. En cuanto a asesoramiento legal, de cómo intervenir, en base a recursos financieros, en base a comunicaciones, todos los servicios indirectos que prestaba el staff. De una estructura horizontal amplia, descentralizada y escasa participación de la estructura y mayor staff. Centraliza la decisión, pero deja la decisión operativa a los profesionales que ingresan a la organización. ¿Dónde estamos? Acá. Bien. La organización diversificada. A ver, escucho un ruidito.
Seguimos. La organización diversificada. Bien. Bien, esto yo se los mencioné previamente cuando estábamos hablando de las partes de la organización, que yo le decía que había divisiones o estructuras con cierta independencia. Eh, al igual que la profesional, no está integrada. Hay muchas decisiones independientes que se toman en cada una de estas divisiones. ¿Sí? Dice, está compuesta por estructuras independientes, generalmente llamadas divisiones, que presentan estructuras propias que se superimponen. Es como el concepto de, cuando hablábamos de la organización y la definíamos dentro de un macroambiente. Bueno, estos son pequeñas organizaciones que dependen de una organización mayor. Bien. Y tienen es característico, por ejemplo, cuando vemos un organigrama donde hay división por zonas geográficas, ¿sí? Cada una de estas puede ser que sea una empresa multinacional y tenga una estructura en cada país. O puede ser una estructura de una organización diversificada, de productos diversificados, que fabrique distintos productos y por cada producto tiene una estructura propia cada producto. ¿Qué pasa? ¿Cómo centralizan las decisiones y cuál es acá lo importante? El mecanismo de control. ¿Cómo controlo la independencia de estas unidades o mini estructuras superimpuestas? Bueno, a través de la estandarización de resultados. Controlo el desempeño de esas mini estructuras. Me reservo para la alta dirección, para el ápice estratégico, los mecanismos de control. La dirección central se vale de mecanismos de apoyo a las divisiones, tales como asesoría legal, relaciones públicas, es decir, a través de un staff de apoyo, marketing, por ejemplo, asesoramiento legal, marketing, correspondencia, call center, mantengo acá cierta dependencia de las estructuras. De las estructuras independientes, cierta dependencia con el staff de apoyo y que me van a permitir a mí controlar los resultados de cada una de las divisiones. Otra configuración, cuando toma impulso la parte estratégica del ápice estratégico, es la organización innovadora. Es una estructura orgánica, fíjense que es como que se desprende de la estructura una estructura aparte. La coordinación depende de la adaptación mutua entre sus expertos, sustentados en la experiencia y la especialización. Es decir que, y acá dice, desaparecen las partes de la organización, no hay partes, ¿sí? Es como una burbuja que mete todo dentro de un mismo lugar, el núcleo operativo, el staff de apoyo, la tecnoestructura, todo dentro de una misma área. Por eso dice que desaparecen las partes de la organización, distribuyendo el poder en toda la estructura. Y operan en contexto complejo y dinámico. Para ejemplificarlo de alguna manera, generalmente son las consultoras. Es un ejemplo clásico, las consultoras. Generalmente están formadas por 2, 3 o más socios expertos en algún tema, con experiencia, es decir, que ya han trabajado en organizaciones en esas áreas y se han especializado en una temática particular y que ofrecen servicio a otras organizaciones. Por eso es como que por cada cliente que asesoren se va desprendiendo, acá en la linita de puntos, una estructura aparte. Esa es la organización innovadora. O puede ser que sea un grupo de inversores, por ejemplo,
más que una consultora, y que por cada proyecto vayan armando estructuras. Bien, las últimas dos, ya por ahí no tanto de aplicación a las configuraciones empresariales, es la organización llamada misionera, que tiene que ver con la ideología de la organización, por eso los impulsos de afuera hacia adentro, dominada por una ideología donde los miembros aceptan las normas y creencias, apoyada en una estandarización de normas, como veíamos, y con nula división del trabajo. Acá la ideología es lo que mantiene unidos a los miembros del trabajo, y cuando un miembro dice ha sido adoctrinado, es decir, se le ha hecho carne, se ha puesto la camiseta de la organización, recién ahí se lo integra de manera total y se le da cierto poder de autonomía o toma de decisiones. Es generalmente para los ejemplos religiosos o por ahí ciertas agrupaciones de fútbol o de deportes. Más que nada el ejemplo clásico es las organizaciones religiosas. Y el otro ejemplo clásico, y que le da nombre a la última configuración, es la organización política, que contrariamente a la misionera, donde iban todos los impulsos hacia adentro, estas van todos los impulsos hacia afuera. No predomina ninguna parte, ni ningún mecanismo de coordinación, no hay centralización o descentralización, lo que sí hay es una desunión interna. Lo que sí caracteriza a esta forma de organización es el atemperamiento, el tratar de frenar esos impulsos. Es un clásico ejemplo el de política, donde cuando aparece un liderazgo fuerte, es el que atempera, el que frena toda la huida de miembros de las organizaciones. Sino más bien, cuando aparece un liderazgo fuerte, aglutina seguidores. Bien. A ver, chat. Vamos 33. Estuvimos bien. Vamos bien. Bueno. Estos eran los conceptos que teníamos que ver hoy de acuerdo al diseño de estructuras, cómo se van configurando las organizaciones, cómo le vamos dando forma a la estructura de una organización. Y lo que queda, para que veamos, y ustedes después repasen en sus casas, es este cuadrito, donde relaciona todos los conceptos que vimos recién, ¿sí? Relaciona la parte clave de la organización, ¿sí? Que fue lo primero que vimos, el ápice estratégico, la tecnoestructura, el núcleo operativo, el mecanismo de coordinación, que fueron los que fuimos viendo, supervisión directa, adaptación mutua, estandarizaciones. Implícitamente, a medida que la estructura va creciendo hacia arriba o se va achatando y ensanchando, va cambiando la centralización, va siendo más vertical o más horizontal. Y decíamos que de la conjugación entre las partes de la organización y el mecanismo de coordinación, y según los impulsos de cada área, le daban forma, configuraban la organización. Entonces, la primera que vimos era la organización empresarial. ¿Cuál era el primer mecanismo de coordinación? El principal, la supervisión directa. El ápice estratégico directamente relacionado con el núcleo operativo. La supervisión directa. La parte clave, la cumbre estratégica y centralización total, horizontal y vertical. Todo decide el dueño o el ápice estratégico. Y así
con las demás configuraciones. La organización máquina, la hija de la revolución industrial, la clásica, tenía como parte fundamental la estandarización de procesos, de trabajo y demás en la tecnoestructura. Una descentralización horizontal limitada, que dependía del ápice estratégico, y la estandarización del proceso de trabajo que se daba en la tecnoestructura y bajaba al núcleo operativo. La organización profesional, ¿se acuerdan la que formaban externamente la formación de las personas para luego ingresar con sus conocimientos al núcleo operativo? El médico y el anestesiólogo operando en el quirófano? Se basaba en la estandarización de las habilidades, en las capacidades de las personas, y había una descentralización, ¿se acuerdan? Era gorda, acá abajo era ancha. La diversificada era la que tenía las mini estructuras, recuerden. Bueno, la parte principal era la línea intermedia. Generalmente hay la línea intermedia se refiere a los gerentes de cada zona, a los gerentes de cada producto. La estandarización de la producción y había una descentralización vertical limitada. La organización innovadora era la que se formaba estructuras por cada tipo de proyecto, y hablábamos del ejemplo de consultoras, y que era adaptación mutua pero con expertos, de acuerdo a la experiencia. Y medio como que no había ninguna parte clave de la organización. Acá este cuadrito nos dice que el personal de apoyo. ¿Por qué? Porque, digamos, la organización innovadora forma, cuando va a asesorar a otra organización, forma parte del staff de la otra organización, que como consultora el trabajo que tienen es analizar la organización y presentarle diagnósticos y soluciones al ápice estratégico. Por eso es personal de apoyo. La organización misionera y la política ya lo habíamos visto, como que las que más forman parte de una estructura organizativa de productos o servicios son estas primeras, y estas van más con otro tipo de organizaciones, donde el mecanismo de coordinación eran las normas, el cumplimiento de adaptación a normas, a través de la ideología, que estaba en toda la organización, y que no había división de trabajo, ni nadie que tome decisiones, entonces era totalmente descentralizada. La condición para formar parte de la organización era hacer carne las normas. Y la organización política no tenía ningún mecanismo de coordinación, ninguna parte clave, y que las decisiones variaban de centralizadas cuando había un líder fuerte, o cuando hay 2 o 3 líderes políticos, es más descentralizada. Bien, espero que me hayan escuchado bien. Acá he dejado de compartir. Veo algunos. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta sobre los conceptos? La idea fue, como la filmina de la clase pasada, que les sirvan los conceptos, así ustedes lo aplican en los trabajos prácticos. No, el trabajo, Adriana me pregunta si contamos con el PowerPoint en el virtual. Al inicio, cuando éramos poquitos, les dije que lo había terminado de armar hacía unas horitas. Me levanté tempranito. Esto de la cuarentena con los chicos en casa hace difícil el trabajo, les pasará a ustedes también. Así que hay que aprovechar cuando los chicos duermen. Los terminé de elaborar hace poquito, ahora los subo directamente cuando corto con ustedes. En esta unidad no hay trabajo práctico, así terminan bien, porque vi que hay 31 presentados del trabajo práctico en la unidad anterior, así terminan bien ese trabajo práctico.
Lo que sí son muchos conceptos. Le pido que lo lean y yo abriré un foro en la unidad 4, dentro de la sección de unidad 4, así vamos saldando dudas. Porque también pensaba en hacer algún verdadero o falso sobre los conceptos, pero léanlo y si tienen alguna duda lo preguntamos en el foro y lo vemos todos. Bien. Ahí estamos. Bueno, chicos, eso ha sido por hoy. Creo que estuvo mejor. No somos tantos hoy. La primera clase que era un desastre, que yo no estaba bien conectado a la red, éramos 50 y pico y no podíamos hacer